Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Uber Segarra. Bienvenidos una vez más a este programa podcast llamado Entre Escenas. Nos encontramos ya en nuestro cuarto programa, siempre agradeciendo la producción general de Daisy Cayo, de nuestra casa productora Lumid Media. En esta oportunidad, pues también queremos agradecer y hacerles mención a nuestras marcas que nos están apoyando en esta oportunidad y que se suman a este proyecto creativo, artístico, como es este podcast Entre Escenas. Queremos agradecer los proyectos de artesanía, como es Mojinete Camanejo, de nuestra querida amiga Giovanna Segarra, y a Piscos Quebranta Casa Chejade, de nuestro gran amigo Yusef. En esta oportunidad nos sentimos muy contentos y orgullosos de poder anunciarles de que tenemos un invitado el cual le va a dar un realce muy importante a este programa. El invitado que tenemos es un actor de trayectoria. Es un personaje que en el Perú obviamente todos lo reconocemos. Hemos visto gran parte de sus obras, participaciones tanto en cine y televisión y también en obras de teatro. En esta oportunidad entonces nos sentimos contentos de poder darle la bienvenida al gran Paul Gastel. Bienvenido, Paul. No, muchísimas gracias por la invitación, Uber. La verdad que yo me encanta poder comunicarme nuevamente con alguien de Arequipa. Arequipa es una ciudad que me encanta, que siempre que voy me abraza, me quiere. Y ya hace tiempo que quiero volver, pero no hay tiempo. ¿Cuántos años de trayectoria ya en el medio artístico? ¿Estamos hablando de cine, televisión o teatro? Pucha, ya deben ser. Lo que pasa es que yo empecé cuando tenía 16 años. Nunca me pongo a contar los años, pero creo que ya pasé los 40 años de trabajo, de vida artística. Sí. Claro, estaba chibolo, estaba en el colegio. En el colegio, o sea, cuando ya estaba en quinto año de secundaria, ya estaba en un taller de actuación. Pero apenas terminé, debuté en el teatro aficionado, ¿no? Y ahí tuve algunos años como aficionado. Y luego, bueno, me seguí formando en otros talleres, pero de pronto empecé a trabajar ya de manera profesional, ¿no? Que yo siempre pienso que el punto, digamos, que dividió lo aficionado con lo profesional fue cuando ya empecé a trabajar con gente que tenía mucha más trayectoria, que tenía mucha más formación, y además cuando ya empecé a ganar, ¿no? Ya me contrataban, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo estudié en primaria y secundaria en un colegio público, y también valoro mucho el colegio público porque creo que hay ciertos valores de la educación estatal que no tienen los colegios particulares. Por ejemplo, mi colegio era el mundo, no era una burbuja, realmente había de todo, había el bueno, el malo, el inteligente, el bruto, el que tenía plata, el que no tenía plata, el que lo habían metido por castigo y el que lo habían metido porque no había más remedio. Entonces, yo siento que la ventaja de haber estudiado en un colegio público es que estaba rodeado de la verdad, no era la familia Telerín, sino todos eran muy reales. Y yo en ese colegio era bravo, entonces si yo actuaba en ese colegio, pucha, no sé, le decían Maranguita 2 a mi colegio. Y, y entonces yo me moría de ganas, pero me moría de roche, me daba sí, mucho pudor, ¿no? Quizá yo estudiaba ya teatro, pero ni siquiera nadie sabía en el colegio que yo estudiaba teatro. Más bien para ellos fue como una sorpresa para mis compañeros que yo de pronto esté parado en un escenario, era como que, o sea, era como el más imbécil. este, pero sí, o sea, me moría de ganas. Yo la verdad he tenido claro desde muy niño que quería ser actor. Quizá mi influencia más importante ha sido mi madre, porque mi mamá era cantante, soprano de un coro, y la íbamos a ver al escenario a cantar. Entonces yo creo que mi primer enamoramiento tiene que ver con el escenario, con la necesidad de no estar sentado en el público, sino estar sentado ahí al frente, ¿no? Y nada, básicamente eso. Por eso yo he tenido la suerte también desde que muy joven, cuando empecé a hacer esto, de tener el apoyo no solo de mi mamá, también de mi papá, por lo menos apoyo moral, ¿no? Que es importante. A veces uno quiere hacer ciertas cosas y puedes tener a todo el mundo en contra, y ser un poco incomprendido, sobre todo si quieres hacer algo
que todo el mundo ubica como una actividad como extraña, rara, que no te va a dar de comer y que etcétera, etcétera. Yo he luchado contra todo eso, pero también es verdad que he tenido la suerte de tener el papá y mi mamá, que ya no está entre nosotros, pero que me apoyó muchísimo. Wow, qué bueno. Eso es algo que tal vez escuchamos muchas veces, ¿no? Pero quiero hacer un paréntesis y poder comentarle de que aquí en Camaná hablar de cine es algo muy nuevo. Nosotros estamos batallando justamente con ese prejuicio, por así decirlo, porque somos los primeros con este proyecto de cine. Y como casa productora nos sentimos contentos y hoy más que nunca hablar con un referente del cine a nivel nacional pues es un orgullo y en esta oportunidad entonces Qué bacán, y qué bacán la labor que haces, porque yo siempre he pensado que tienen que haber pioneros como tú, que intentan hacer cosas en vez de venir corriendo para Lima, porque yo, por ejemplo, tengo un amigo en Piura que se llama Arturo Cabellos, que me llevó cuando era muy chivolo a dictar un taller a Piura, y ahora él hace un montón de actividad y todo ha crecido en Piura. Bueno, Arequipa también es uno de los polos culturales más importantes. Yo cada vez que he ido me he quedado impresionado de la cantidad de obras de teatro que se hacen, de la gente profesional y de la tradición que hay, ¿no? Pero no en todo sitio, no en todo el Perú. Así que yo cada vez que me han invitado a dictar un taller, yo he ido corriendo y sumamente encantado de que hayan más polos culturales. A todos nos conviene que la gente consuma más arte y además a todo el mundo nos conviene que la gente crezca sensiblemente y culturalmente, ¿no? así es, qué bonito consejo. Maestro, disculpe, ¿usted recuerda su primera experiencia en un escenario o en un set? Sí, claro. Las primeras experiencias son imborrables, a veces traumáticas, pero imborrables. Yo me acuerdo mucho que cuando debuté en el teatro, al que yo llamo mi debut, es una obra que ya, digamos, completa, donde había un elenco, un director, y yo tenía que invitar a gente, ¿no? Y fue en el Teatrín de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático. A pesar de que yo no era alumno de ahí, yo era un aficionado que alquilaba salas para, bueno, el director alquilaba una sala ahí para ensayar, y yo era un novato que estaba muriéndome por actuar. Y sí, me acuerdo que eso fue en algo así como en mayo del año 84. Tú no habías nacido seguramente. Eh, 85 creo. Y me acuerdo mucho porque mi papá estaba sentado en la primera fila y mi papá era mi principal opositor en ese momento. O sea, me apoyaba, pero digamos que para mi época hubiera preferido que yo sea metalero subterráneo y no actor. Este, Ahora no, ahora yo veo a mis alumnos y digo, los papás hasta están contentos de que sea actor o actriz, ¿no? Las cosas han cambiado, pero en esa época era ¿por qué a mí? ¿De qué va a vivir mi hijo? Lo voy a tener que mantener hasta viejo, ¿no? Y entonces, yo me acuerdo que la obra empezaba, se abría el telón, yo estaba de espaldas, sentado en un cubo, y escuchaba cómo que se me ha quedado grabado en la memoria, cómo escuchaba que corría el telón, se abría, y de la oscuridad se empezaba a encender el cañón de luz y yo volteaba y me encuentro con la cara de mi viejo en primera fila, sentado así como diciendo, a ver, pues no, si que quiere ser actor, a ver. Y yo estaba muy nervioso y fue el ocaso, pues, ¿no? Yo me acuerdo mucho incluso que antes de salir a escena, creo que oré, le pedí a Dios que si yo no servía para esto, por favor, que hiciera todo lo posible para que yo desistiera de esto. Pero que si sí, que por favor me ayudara. Y salí cual torero a matar, ¿no? Y fue maravilloso, me acuerdo mucho porque la obra era una obra, digamos, no tan grande, era una obra bastante ligera, de un dramaturgo importante que era Juan Rivera Saavedra, pero al final me encantó que lo logré, que para mí fue como un parto y nada, mi papá a partir de ahí se volvió un poco mi fan y me preguntaba, ¿qué más vas a hacer? Entonces yo sentía que me lo fui ganando de a pocos, ¿no? Mi mamá siempre estuvo incondicional, pero mi papá como que necesitaba pruebas de que de verdad yo quería hacer esto en serio. ¿No? Porque al final creo que lo bacán es que he tenido padres que si yo hubiera decidido ser heladero no se hubieran opuesto, pero me hubieran pedido que sea el mejor heladero, ¿no? Maestro, usted tiene dos profesiones, tengo entendido.
lo escuché decir que también aparte de ser actor es diseñador gráfico. Sí, claro. Lo que Entonces, pasa es que yo tuve que tener dos carreras paralelas y yo le digo siempre a los alumnos, sobre todo porque en el Perú, a pesar de que ahora se hacen muchas más cosas, nunca hemos estado en nivel industria, o sea, no es que se van a pelear por nosotros para darnos trabajo. Entonces, creo yo que hay que tener plan B, plan C, plan D, ¿no? Yo siempre tuve los pies bien puestos sobre la tierra. Yo siempre digo que menos mal que fui diseñador gráfico porque así me mantuve el vicio de ser actor durante un buen tiempo. Porque si a mí una bruja me hubiera predicho que yo iba a vivir de la actuación, no se lo hubiera creído. Ahora puedo darme el lujo de decir que vivo de la actuación y que felizmente lo logré, pero la gente no sabe es que gran parte de tiempo, muchos años, yo me mantuve el vicio de ser actor haciendo otra cosa. Felizmente otra cosa que también me gustaba, ¿no? Porque normalmente la gente que nos dedicamos a esto nos gusta cualquier rama del arte, o sea, la gente que actúa normalmente le gusta dibujar, pintar, cantar, bailar, etcétera, o sea, entonces yo, claro, igual a mi papá no le gustaba el diseño gráfico, mi papá hubiera querido que yo sea abogado, mire. le parecía otra estupidez, ¿no? Pero, pero para mí, digamos que fue como mi medio para producir dinero y poder mantenerme el vicio de ser actor, porque lo que yo no quería es que nadie me sacara en cara después las cosas, ¿no? Entonces, por eso yo creo que ahora que los chicos piensan mucho en emprendimientos, me parece genial, porque si tienes dos profesiones y un emprendimiento, ya nadie te puede molestar, es tu rollo. Sí. Y está bien, ¿no? Y eso es. Bueno, igual yo en todo caso le podría decir colega porque me siento contento de que igual yo también soy diseñador gráfico publicitario, tengo casi 14 años de experiencia trabajando en imagen institucional, soy fotógrafo y bueno, ahora me apasiona mucho más el cine y estoy a la par. Pero es fundamental que alguien que hace cine sea fotógrafo, por ejemplo, Sí. es fundamental. A mí me encantaba la fotografía, es más, llegué a ser profesor de diseño en 2 o 3 institutos Mira. y uno de los cursos que yo enseñaba era fotografía, pero era fotografía de la antigua, de revelar ¿no? Los rollos. El papel de la empleadora, o sea, ya después vino todo lo digital y ya ahora todo el mundo toma fotos también. ¿Cuál ha sido el personaje más desafiante que usted ha interpretado? Bueno, varios, ¿ah? La verdad que otra de las cosas bacanas de ser actor es que todo el tiempo estás desafiado, todo el tiempo te ponen en retos, porque tú sabes que cuando yo recién empecé tenía dudas si yo podía encajar en algo, porque uno cuando empieza siempre piensa que para ser actor hay que ser bonito, alto, rubio, o tener la cara de un galán, ¿no? Y yo hasta galón puedo llegar, pero galán no. Y entonces me torturaba un poco esa idea. Y sin embargo, después entendí que uno tiene que aprender a aprovechar lo que uno es. Exacto. Si eres gordo, sácale provecho a eso. Si eres flaco, también. Si eres feo, también. O sea, al final, yo siento que he tenido suerte porque me han dado la posibilidad de hacer cosas bien diversas. Entonces, cada vez, yo aparte he sido buen pobre, nunca he sido de los actores que dicen, no, a mí me gusta tal personaje. No, a mí me gusta lo que me den. Y me he hecho lo que me han puesto enfrente. Por ejemplo, en Pantaleón tuve que hacer de Charapa y me encantó. Luego, años después, tuve que hacer, por ejemplo, no sé, Carlitos de los del Solar y hacer comedia casi clownesca y lo acepté. Luego, Lo vimos. una serie como El Gran Reto, por ejemplo, para mí ha sido un verdadero reto porque yo nunca había bailado la danza de las tijeras. Claro, igual hacíamos pasos básicos porque habían los dobles que eran los verdaderos maestros que bailaban, pero igual tuvieron que entrenarnos 2 meses muy duros, la verdad. Y sirvió, o cuando tuve que hacer de operación rescate de Serpa y usar un arma y gritar y sacar la parte más oscura de mí, que yo no mato en la vida real ni una mosca, y era como sacar la parte más fuerte de mí, ¿no? Y también nos metieron un poco al ejército, yo que tengo pie plano y que soy un poco feo. La verdad que me tiraron de una torre de 8, pero todo era para lograr esta actitud, ¿no? Armar y desarmar un AKM. Entonces, creo que lo más bacán de nuestra profesión es que es una puerta al conocimiento siempre y que siempre habrá un reto. Entonces, yo creo que hay muchas oportunidades en que me he sentido, digamos que me han presentado algo para que yo pueda desafiarme a mí mismo, ¿no?
Justamente estaba mencionando el tema de Pantaleón. ¿Cómo fue esa experiencia de pasar en esa producción que en su momento fue muy taquillera? Bueno, claro, porque antes de Asumare, que fue el gran fenómeno, Ujú. Pantaleón era la película más taquillera del cine nacional. Así es. También porque, bueno, fue una gran producción, porque, bueno, fue un canal de televisión produciendo una película, ¿no? Esto lo produjo América. Ah, Bueno, para mí maravilloso porque yo estaba, digamos, yo solamente había hecho televisión, había hecho teatro, por supuesto, un montón, había hecho televisión y había hecho solo una película anterior a esa, que era una película de época que no tuvo mucho éxito, y luego me voy a un casting y me liga y trabajar al inicio del cine con Francisco Lombardi era un regalo para alguien como yo que no tenía gran experiencia en el cine, ¿no? Entonces, y además en una mega producción, entonces siento que de hecho Pantaleón sirvió como para pasar un poco a las ligas mayores, ¿no? Y fue una experiencia maravillosa porque tuvimos como 2 meses viviendo en Iquitos, un equipo completo de 45 personas, con todo pagado y con viajes en lancha a Pantilandia, que era una escenografía que habían hecho en medio del Amazonas. Y además tuve la suerte de trabajar con Pilar Bardén, que es una actriz española tan importante, ¿no? La mamá de Javier Bardem, nada menos, el actor que es ganador de Oscar, ¿no? Entonces, trabajar tan cerca de ella también me enseñó muchísimo y me encantó. Entonces, todo siempre es un aprendizaje y yo siento que la vida ha sido muy buena conmigo porque me ha puesto maestros enfrente, me ha puesto oportunidades para aprender, de los cuales he aprendido sobre todo que la actitud es más importante que la aptitud. O sea, puedes tener el talento, puedes tener la voz, puedes tener la cara, puedes tener la técnica, pero si eres una mala persona es un poco difícil que las cosas se te den. Y sí. yo eso he aprendido de los más importantes, de la gente incluso más profesional con la que he trabajado. He comprendido que la grandeza está en aprender a ser simple, justamente, ¿no? En poder tener la capacidad de volver a cero siempre, de volver a empezar, de volver a aprender, de ser capaz de no creer que lo sabes todo, porque ahí empieza el inicio del fin, ¿no? Qué bonito. Maestro, y dígame, ¿usted qué diferencias se encuentra de trabajar en cine, televisión y teatro? Bueno, un montón, porque tú sabes que yo vengo básicamente del teatro y me encanta el teatro, he vuelto al teatro con fuerza. Hoy día estoy a punto de un preestreno, hoy día es el preestreno y el sábado es el estreno de la obra que estoy haciendo que dirige el maestro Alberto Isola. Estoy un poco nervioso por eso. Este, Mira, yo ahora yo he dictado hace años en el Club de Teatro de Lima arte dramático, pero hace 16 más o menos años vengo dictando un curso que se llama Actuación para la Cámara en Del Barrio Producciones. Ujú. Y ahora con más razón te puedo decir que la diferencia es abismal, ¿no? Lo que pasa es que en el teatro sí necesitas un rigor mayor porque te tienes que parar en el escenario para sostener el espectáculo prácticamente todo. O sea, un actor en el escenario suena un poco fuerte, pero es casi Dios, porque decide todo. Ujú. Puede pisotear una obra de Shakespeare o puede hacer que una obrilla, escrita sin mucha pretensión, se convierta en un obrón. Claro. Pero además no hay corte que valga, no hay vamos a repetir, estás en un ritual frente al público y entonces si no tienes capacidad de concentración, si no tienes capacidad de proyectar tu energía, no pasa nada. Pero la televisión es algo totalmente distinto. La televisión, el actor es parte de un engranaje. Entonces, más bien en los actores que se creen estrellas en la televisión, un poquito desubicados, porque tan importante como el actor es el camarógrafo, el luminotécnico, el utilero, el maquillador, el escenógrafo, y somos como un grupo de hormigas trabajando para que el producto salga bien. Pero con respecto a la actuación, de hecho, puedes llegar a tener un trabajo mucho, digamos, de menos proyección, mucho más real, mucho más orgánico, porque tienes elementos como la cámara que se acercan mucho a ti y el micro. Y en el cine mayor aún, por eso el cine es el reino de la sutileza y el director sí te puede marcar hasta en cuánto tiempo quieres que bajes el párpado o qué tan lento quieres que gires, porque
el director tiene su película acá plano por plano y si tú te dejas llevar, de repente tú mismo te sorprendes de la gran actuación que lograste en el cine gracias a un director. Entonces, para mí la figura más importante del cine, de hecho, es el director, no el actor. Porque está comprobado, un director puede hacer una gran película con gente amateur, con gente que de repente no tiene gran formación, pero es porque tiene su película en su cabeza plano por plano y es capaz de dirigir cada plano, y si los actores se dejan llevar correctamente por este director, pueden lograr una cosa maravillosa. Pero si a ese mismo actor que de repente es muy exitoso en el cine lo llevas a un escenario y no se le escucha, no proyecta la emoción y no es capaz de sostener, por eso son cosas totalmente distintas, ¿no? Hay gente que ha funcionado mucho en el teatro pero que en el cine no, y al revés. Yo ahora siento que me tengo que cambiar el chip, ¿no? O sea, si entro a un set de televisión para grabar una telenovela, con la velocidad con la que se graba y con la cantidad de letra que tengo que aprender y con la cantidad de indicaciones que tengo que recibir, porque en una novela promedio tú entras a las 8 de la mañana, sales a las 7 y has grabado 20 escenas y si eres protagonista, y entonces todo es así. Entonces, si no tienes oficio, te frustras, y si no, la gozas también, ¿no? Porque parte de la presión es parte del trabajo. Entonces, yo ahora puedo cambiarme el chip. Antes no podía. Yo, por ejemplo, cuando entré a la televisión, me hacían bullying porque yo andaba con la voz colocada y hablaba como actor, pues, de teatro, ¿no? Como si fuera un escenario. Y hacía gestos grandes. Entonces me decían, pero no, baja. Yo me acuerdo que mi primera experiencia con televisión fue nefasta porque yo me frustré. Me decían tanto baja que yo decía, ya no puedo bajar más. O sea, ya siento que no estoy ni actuando, soy un parapléjico. Y cuando comprendí que tenía que no esforzarme por expresar tanto hacia afuera, sino de verdad conectar, lo comprendí. Pero también me pasó lo contrario, que cuando regresé al teatro había perdido toda mi capacidad de proyección, estaba parado en mi marca, literalmente, como actuando acá. Y la directora se desesperaba y me decía, ¿pero qué te ha pasado? Le digo, no sé, creo que la televisión me ha llenado de vicios y estoy parado en mi marca. Pero por eso ahora ya puedo diferenciar y decir, bueno, estoy haciendo cine, ¿no? Yo acabo de grabar, por ejemplo, ahorita una escena para La Gran Sangre y bueno, y es loco porque claro, en la mañana grabé esta escena volviendo a modo cine y luego tengo que ir a ensayar y tengo que ir al teatro después, ¿no? Entonces es como, ya, por favor, olvídate del cine un ratito, volvamos al modo teatro, ¿no? Genial, maestro. Y con respecto a eso de los personajes y todo ello, ¿cómo usted se prepara para poder hacer una interpretación? Tal vez tiene una secuencia, algo especial que usted realice. Sí, mira, yo soy un actor de formación básicamente stanislavskiana, pero no creo mucho en los métodos. Creo que cada uno tiene su propio método, porque lo que te puede servir a ti, de pronto no le sirve a otro. Pero sí creo en que hay toda una primera etapa de resolver preguntas, ¿no? De empaparte. Creo que yo me baso mucho en el trabajo con el guión o con el libreto, porque creo que ahí está la partitura de la canción que vas a cantar y es la base de todo. Me gusta mucho la etapa de exploración inicial en donde descubres qué hay detrás de esas palabras, qué hay detrás de esos personajes. ¿Qué es eso que no está escrito, pero que tienes que saber, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Contra qué lucha? ¿Qué busca? Y todas las miles de preguntas que uno se puede hacer para armar el perfil de eso que vas a interpretar. Lo otro que yo me pregunto siempre es qué tan cercano a mí está el personaje o qué tan lejano, ¿no? Porque cuando me ha tocado hacer un personaje que yo siento que soy casi yo, ahora ya no tengo tanto problema de decir, bueno, entonces voy a tratar de prestarle todo lo que yo soy al personaje y punto, ¿no? Pero también es un reto cuando descubres que el personaje es totalmente opuesto a ti, que diría lo que tú no dirías, haría lo que tú no harías. Entonces ahí la chamba más bien es cómo me neutralizo yo, cómo no me filtro acá y cómo no me sale la mueca mía y cómo no me sale el modo en que yo lo haría, sino, por ejemplo, yo soy muy expresivo corporalmente. Entonces, a mí me cuestan más los trabajos de contención, ¿no? Ese personaje hierático que casi no mueve la cara, me cuestan. Hay actores que les pasa lo contrario, ¿no? Pero yo, por ejemplo, me encanta la comedia porque todo es mucho más arriba, todo es mucho más expresivo, ¿no? Pero nada, y eso, y después, bueno, estar atento al trabajo del director, que es tan importante, ¿no? Porque
uno puede tener muchas ideas, pero el director es el ojo de afuera, es el primer espectador. Así Y es. entonces, ya sea en el teatro, en el cine o en la televisión, he aprendido que tengo que confiar, aunque yo no esté de acuerdo en algunas cosas, al que está viendo desde afuera, porque yo no puedo desdoblarme. Y el que está desde afuera puede que vea cosas que yo no soy capaz de ver, ¿no? Entonces, confiar, seguir las indicaciones de un director. eh, y sobre todo he comprendido también que no hay una fórmula, pues, que hay que jugar. Creo que lo bacán de ser actor es que has recuperado tu juego de niño, ese cuando tú de niño jugabas a papá, a la mamá, al médico, al superhéroe y te lo creías. Eso es nuestro trabajo. La única diferencia es que nos pagan por eso ahora. Somos unos privilegiados. ¿Hay algún director o actor, colega que le haya marcado mucho en su trayectoria, en su crecimiento actoral? Sí, varios, varios. Mira, hay uno que ya no está, al que yo recuerdo con mucho cariño, que se llama Carlos Cano, que trabajé con él en Los del Solar. Ujú. Porque Carlitos me enseñó eso, lo del juego, lo importante que era estar contento con lo que haces. Así hagas un drama, una tragedia griega, tú tienes que estar feliz haciéndolo. Yo creo que cuando somos capaces de apasionarnos con lo que hacemos, somos felices de lunes a domingo. Eh, y claro, en el trabajo, además eso se contagia. Creo que desde el público puede ver a un actor haciendo un personaje que está disfrutando. Así sea el más malo de la novela, pero lo está disfrutando y eso se siente. Entonces, eso te contagia, es como el bostezo, como la risa que se contagia, ¿no? Más o menos en los 2000, 2005, 2006, usted trabajó en El Gran Reto y fue un boom para nosotros porque yo tenía, no sé, 12 años más o menos, pero me pegó bastante. Háblenos un poco del Gran Reto. ¿Cuál fue su experiencia? Mira, El Gran Reto ha sido una serie muy distinta. Creo que quizá por eso impactó tanto, porque, bueno, tú sabes que en realidad el canal que la hizo, que fue el Canal 2, pero en realidad fue Imisu, una empresa que fue la que gestó el proyecto. El canal no estaba tan de acuerdo porque se suele pensar, lo que pasa es que creo que prejuiciamos mucho al público y lo subestimamos, ¿no? Pues la gente dice, pero danza de tijeras. Y lo que pasa es que, no sé, la gente creo que tiene ideas equivocadas. La serie se hizo completa y recién se puso al aire cuando ya se había terminado. O sea, con el riesgo de que fallara todo y de que nadie la viera y ya estaba hecha completa. O sea, ¿no? Porque hay series que las vas haciendo y si el público no le gusta, bueno, la achican, la cortan, matan al protagonista, lo mandan de viaje, no sé. Pero en este caso habían hecho toda la serie y estaba cerrada. Entonces, cuando empezó, todos tenían temor porque decían, uy, de repente no la va a ver nadie. Y resulta que fue un boom. O sea, empezó así lenta y de pronto terminó con un rating increíble. Fue tan exitosa que a mí me llamaron para un reality, nada que ver, porque yo. Y estuve en Bailando por un Sueño 2, creo, porque bueno, es una de mis excentricidades en la vida. Y tuve que aceptar porque, bueno, estaba así como era como invitado como estrella, ¿no? Y al final el Gran Reto se hizo casi el 80% en modo rural, es decir, en paisajes maravillosos que eran en Churubamba, en Huánuco. Los interiores eran escenografías, pero también, digamos, en ambiente rural, ¿no? Hasta la cueva de Yuyu era una escenografía que estaba tan bacán que no parecía una escenografía. O sea, en general, creo que Lima, que ya hace mucho tiempo es una Lima provinciana, básicamente, creo que a mucha gente le encantó volver a reencontrarse con estas cosas tan hermosas que tenemos en el Perú, los paisajes, la naturaleza, nuestra cultura, que es interminable y que la verdad que si queremos buscar temas nos cansaríamos más bien encontrando miles de temas en el Perú, ¿no? Tú sabes que a nosotros nos asombra, cada cierto tiempo yo me reúno con Stephanie o con Beto Sánchez, que hacía Diablo Rojo, que somos muy amigos, y nos reunimos porque a raíz de que Stephanie nos metió el bichito de que vio que había mucha gente joven como tú que había visto El Gran Reto y que comentaba en las redes, ¿no? Entonces a mí, yo he tenido que abrir un TikTok porque Stephanie me ha obligado,
Porque había una movida de gente y ahora estamos embarcados en un proyecto, ojalá que se pueda, para hacer una película sobre el gran reto, pero en versión cine, ¿no? Porque Claro, ya para una serie no da. Y nada, felizmente hemos conversado ahí hasta con el guionista que también está interesado. Entonces ojalá que eso progrese. Maestro, díganos, ¿en qué proyecto nos recuerda está trabajando actualmente? Bueno, yo, como te conté, acabo de hacer una escena para La Gran Sangre. La televisión no he aceptado justamente porque yo trabajo en dos escuelas de actuación, el Club de Teatro de Lima, que ya tiene más de 73 años, o sea, es legendaria, y en el Taller de Talentos desde el Barrio Producciones, que en realidad mi ocupación principal ahora es la pedagogía, pero he vuelto al teatro con fuerza, entonces estoy a punto de estrenar, este sábado es el gran estreno de James Brown, Usaba Ruleros, una obra de Yasmina Reza, una francesa, muy buena dramaturga y dirigida por Alberto Isola, con un elenco de lujo. Está Sandra Bernasconi, Mónica Rossi, Sergio Armazgo, que es el que hizo de La Chola Chabuca en la película, mire. Eduardo Pinillos y yo. Y es una obra muy bacán, ojalá que el público responda bien. Qué bueno. En el Teatro de Lucía, en Miraflores. ¿En qué género se siente más cómodo? ¿Drama, comedia, acción? Mira, cuando yo recién empecé tenía como una facilidad natural para la comedia, entonces todo el mundo me llama para hacer la comedia, pero no sé, cuando uno empieza uno tiene la sensación de que la comedia es una cosa como fácil y después con el tiempo te das cuenta que la comedia es lo más difícil que hay, pero yo tenía como una cierta tendencia natural a la comedia y entonces porque a uno le han enseñado que hay que ser drama para ser actor y que el mejor actor tiene que ser dramático. Entonces, por suerte, como yo te explicaba y he sido siempre buen pobre, yo he hecho lo que me ponían enfrente. Me decían, teatro para niños, venga. Me decían, teatro clásico, allá voy. Teatro callejero, yo estoy aquí por si acaso. Entonces, nunca me he negado a nada, entonces he tenido la posibilidad de hacer mucho, ¿no? Hasta teatro colonial de Leonidas Yerovi, muy bacán. Entonces, es difícil decir, yo me muevo casi en todo lo que... O sea, de hecho, si me das a elegir, preferiría la comedia. Sí. Pero he tenido la suerte de hacer drama y me gusta. Por ejemplo, esta obra me encanta porque empieza un poco ligera, probablemente la gente se va a reír, pero va a terminar como un dramón. La gente va a terminar con un nudo en la garganta y no va a saber, o sea, por qué nos hemos reído y hemos llegado a este punto, ¿no? Pero me encantan porque es una comedia dramática. Carlitos yo creo que era mi clown o mi alter ego. Yo creo que yo soy Carlitos, porque Carlitos era... Muy natural. Sí, aunque era un poco exagerado y hacía muecas cosas, pero creo que es porque yo descubrí que Carlitos era yo porque yo soy medio torpe, o sea, yo soy de los que se tropiezan, no hay ni siquiera para tropezarse, me tropiezo. Carlitos era el que se hacía el soncito, pero luego terminaba fregándolo al jefe, ¿no? O sea, era así como medio pendejiño. Y no es que yo sea, pero sí siento que a mí me ha pasado que a mí a veces me tasan y me subestiman un poquito, ¿no? Y no, tan idiota no soy. Entonces, creo que Carlitos era un poco así, ¿no? Mire, mi papá amaba muchísimo ese personaje y de verdad se mataba de risa con su participación. Maestro, ¿y qué momento detrás de cámara lo marcó para siempre? ¿Algo muy especial, tal vez? Yo lo que rescato de los detrás de cámaras, creo que por ahí el otro día me encontré con uno, que no sé quién había colgado algo, que yo me olvidaba la letra y que estaban... Lo que yo rescato de la convivencia que hay cuando uno hace una producción en televisión, por ejemplo, lo del Solar, lo que además nosotros recordamos la serie, pero recordamos cómo disfrutábamos haciéndola, ¿no? Y lo divertido que era chonguear antes de hacer la escena, o Carlitos que me decía, Patarí, que vamos a hacer esto, yo te voy a decir tal cosa, y tú tal cosa. Teníamos un libreto, pero a él le encantaba improvisar, entonces se le ocurrían cosas y me decía,
ya, vamos a hacer esto, ya, tú haces esta mueca y qué sé yo. Por ejemplo, una cosa que aprendí con Carlitos es que Carlitos inventaba cosas, pero nunca para lucirse él, ¿no? Que a veces me servía a mí y me decía, haz tal cosa y tú rematas. Y entonces era muy generoso en ese sentido, ¿no? Y él podía improvisar un montón, pero siempre te daba el pie. O sea, no te dejaba en el aire, ¿no? Yo me acuerdo mucho en Qué buena raza. Había una escena que Laszlo Kovacs y yo estábamos en la oficina, ¿no? Y él era el gerente del canal y tenía una escena en la que hablaba por teléfono. Y nosotros habíamos leído la escena, ¿no? Entonces él contestaba el teléfono, decía 4 estupideces, porque siempre hablaba estupideces su personaje, y luego ya hablaba con nosotros. Pero cuando estábamos grabando la escena, de pronto él se pone a improvisar en el teléfono. Que yo me acuerdo la cara de Laszlo Kovacs y yo mirándonos en plena escena, como de, ¿qué está diciendo? Solo esperando a que nos dé nuestro pie, porque todo lo que estábamos escuchando no estaba escrito en el libreto. Entonces, siempre nos reíamos con Laszlo y decíamos, nunca hemos estado tan atentos, porque de verdad, Carlos se lanzaba a improvisar y no lo paraba nadie. Entonces, pero después colgaba, nos miraba, se hacía su sonrisita y nos daba el pie, ¿no? Y ya continuábamos, pero un poco asustados porque se había salido totalmente del libreto, ¿no? Maestro Paul, usted tiene una frase que el otro día les recuerdo que estaba mirando entrevistas suyas y escuché una frase que usted dijo y me encantó. Esa famosa frase, no existe personaje grande ni personaje chico, existen actores grandes o actores chicos. Sí, en realidad no es mi frase, creo que yo también la aprendí de un maestro, ¿no? Yo tuve la suerte de tener maestros como Sergio Arrau, que es un dramaturgo y director chileno que vivió muchos años en el Perú y que fue mi profesor. También Reinaldo D'Amore, ¿no? El fundador del Club de Teatro de Lima, que es argentino. Y creo que él la dijo en algún momento y me dejó pensando, porque es verdad, él decía pues que tú podías ser de repente un personaje chiquito, pero llevarte toda la obra, ¿no? Y a mí me ha pasado eso, que de pronto soy el personaje menos importante, pero en mis 2 ingresos al escenario me robé la escena, ¿no? Y también me ha pasado estar en un personaje muy importante y que no pase nada. Pero también descubrí que ahí más que el guión tiene que ver con lo que tú le entregas al personaje. Entonces, a veces los actores se quejan de, ay, pero es que tengo un personaje muy pequeño, digo solo unas cuantas palabras. Sí, pues, pero así hagas de árbol, sé el mejor árbol, ¿no? En general, creo que uno tiene que aprender a entregar sin ningún tipo digamos, de parámetro. Cuando te entregan un personaje, disfrútalo y entrega todo lo que puedas, ¿no? Me da risa, me has hecho recordar una escena que hay una película muy bacán que te la recomiendo, que se llama, creo que está en Disney o en Netflix, que se llama La competencia oficial. Okay. No sé si has oído. Esta película es con Antonio Banderas, Penélope Cruz y este actor argentino tan bueno, ay Dios mío, que trabaja, ahorita no me acuerdo su nombre, no sé por qué nunca me acuerdo el nombre de este argentino, vive en España. Y esta es una película donde básicamente trata de un tipo, o sea, ¿por qué te lo menciono? Porque hay un actor ahí, pero así a grandes rasgos, son 2 actores intentando hacer una película con una directora recontraloca, pero la película trata de cómo están haciendo la película. Es muy divertida. Y el actor que dice no, porque yo soy un actor de formación, que no es el... Banderas hace del otro, el que quiere fama, el que quiere que lo fotografíen, el que sale en las portadas de las revistas. Es un galán, ¿no? En cambio, el otro no es un actor que es hasta profesor de teatro y todo. Y sin embargo, en algún momento hay una escena en que la directora lo descubre ensayando frente al espejo cómo va a hacer para cuando recibe el premio, ¿no? Cómo se va a expresar, a quién va a agradecer. Está ensayando para cuando gane el premio. Y sin embargo es de los que raja de los premios, ¿no? Entonces me has hecho pensar un poco en eso, porque no sé. Quizá, mira, una de las cosas que yo siempre he pensado es que el trabajo como actor es un trabajo como cualquier otro. No somos seres especiales, somos gente que tiene que chambear un montón, aunque la gente crea que no. Los artistas en general chambeamos un montón porque nuestro trabajo es una forma de vida.
más que un simple oficio. Es decir, los 24 horas del día pensamos en modo nuestro trabajo, ¿no? Estamos todo el tiempo viendo de qué nos va a servir el entorno. Entonces, digamos que bajo esa óptica, yo creo que no es una plataforma para nuestro ego este trabajo. Y por eso yo creo que si en algún momento ya no estamos, me encantaría que la gente, más que recordarme como un gran actor, me recuerde como una buena persona. Tú sabes que yo en la época de pandemia casi me voy. Y Sí. cuando he regresado, ahora siento con más claridad que somos tan pasajeros, que el presente es tan importante, que mañana no sabes si estarás aquí, literalmente no sabes. Así como están las cosas, tú puedes salir hoy y no regresar mañana. Eh, Porque la vida es así, porque el mundo es cruel, porque la delincuencia o lo que sea, o porque los astros están en tu contra. Entonces, el presente para mí ahora es fundamental. Yo estoy, de verdad, siento que después de lo que me pasó, vivo el hoy como si me fuera a morir mañana. Wow. Y el pasado ya no me atormenta tanto, porque también hay gente que vive arrastrando cosas del pasado. Ya fue, pues ya fue, ya fue. Y entonces, sí me gustaría que la gente, más que decir qué buen actor era, me encantaría que dijeran qué buena persona era, porque me daría mucha tristeza que la gente pensara que era una mala persona. Eso sí me entristecería mucho, ¿no? Wow, qué bonito, maestro. Bueno, maestro, me gustaría poder pedirle que, como esta pregunta final sería más un mensaje, y que usted le pueda dar este mensaje a todos los niños, a todos los jóvenes y a los adultos que vean este tema de la actuación, que si bien es nuevo aquí en Camaná, pero nos encantaría recibir un mensaje de parte de usted. En primer lugar, yo lo que le diría a todos es que consideren un curso de actuación no solo porque quieran ser actores. Creo que un curso de actuación le sirve a cualquier ser humano en la vida. De hecho, yo que tengo muchos años enseñando, me he encontrado en la calle con un alumno, un exalumno que ya es médico o es abogado y que me ha dicho, y eso me ha pagado, que me ha dicho, profesor, yo sabía que yo no iba a ser actor, pero lo que aprendí en ese año con usted me ha servido tanto en la vida, me ha servido como profesor, como médico, como abogado o en la interrelación con mi cliente, si era vendedor. Entonces, piensen que un taller de actuación te forma en primer lugar la sensibilidad, que es algo que a veces olvidamos. Dos, te da herramientas. Si trabajamos la voz, el cuerpo, actualmente la gente que asciende en una empresa no es el que lleva sus títulos bajo el brazo, es el que tiene capacidad de liderazgo, el que te mira a los ojos, el que sonríe, el que es capaz de comunicar, a ese lo ascienden. Entonces, ¿qué mejor que llevar un curso de actuación donde vas a aprender estas cosas que no deberían ser solo patrimonio de los artistas, sino de todo el mundo? Yo dicto un curso ahora que se llama Arte de Hablar en Público los sábados en la mañana y me encanta dictar ese curso porque tengo un arquitecto ecológico y una señora que va a ser monja y se aprenden todos de todo y comprueban qué bacán es el teatro para los seres humanos. Porque igual es arte de hablar en público, pero está basado en ejercicios de actor. Y entonces, en primer lugar, les diría a los chicos jóvenes que consideren meterse en un taller de actuación, de impro, de clown, de stand-up comedy, de música, de canto, de baile, porque eso los va a volver mejores seres humanos. Eso. Ahora, consejo para los que realmente quieren hacer de esto una profesión. El primero y el más importante es que no se engañen a sí mismos. Yo estoy harto del alumno que dice, me encantaría ser actor, pero nunca ven una película, nunca van al cine, nunca van al teatro, y tú dices, no entiendo por qué quieres ser actor. Porque si yo quisiera ser corredor de autos, iría a una carrera de autos. Si quisiera ser, no sé, jinete, iría al hipódromo. Pero es raro que tú digas, quiero ser actor, y lo único que has visto es El Chavo del Ocho y María la del Barrio. O sea, es bien raro, ¿no? Entonces, que no se engañen, que para conseguir las cosas, además de formación, hay que estudiar, hay que leer, hay que rodearse de la gente adecuada, hay que ampliar tu grupo de amigos, hay que aprender de la vida, que es la mejor universidad. Entonces, y que se apasionen con lo que hacen, porque yo creo que la gente que de verdad se apasiona con lo que hace está destinada a tener éxito, de todas maneras. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de
esto me hace feliz y punto. Exacto, qué bonito mensaje. Bueno, maestro, hemos llegado a un punto donde vamos a cerrar la entrevista de una manera divertida y son unas preguntitas muy cortas en las cuales nosotros denominamos esta secuencia las rapiditas. Ok, entonces vamos a ir con esta secuencia de las rapiditas con el gran Paul Castelo. Ok, pregunta número 1. Película favorita. El baile de Ettore Scola o Leval, no tengo ninguna duda. Muy buenísimo. 2. ¿Cuál fue el último blooper en el escenario? Pucha, ayer en el ensayo que tuve un furcio más largo que me tensa cuando se te lengua la traba, y en el teatro no hay que vamos a repetir la escena. Así que espero que hoy no pase. ¿Te quedaste con algún material de arte, vestuario o algún objeto? De todas maneras, a veces, ¿no? Yo me quedé, aunque ahora ya no lo tengo, pero me quedé con el morral de Guamampoma de Ayala, de Eva del Edén. Sí, y a veces me trato de quedar con algún elemento que el personaje usó, ¿no? Qué bonito. El mejor consejo que das a un actor en formación. Que estudie, que lea, que se forme y que mantenga su humildad, porque la humildad es la única llave para seguir avanzando. Cuando crees que lo sabes todo, ya muérete mañana nomás. ¿Algún momento incómodo, bochornoso en escena? Te voy a contar una anécdota que me ha pasado hace poquito, que es en calidad de primicia. Que fui al casting de La Gran Sangre, ¿no? Antes de hacer la escena, fui al casting. Y me hacen la prueba, entonces yo ya me tenía mi letra aprendida, entonces hago la escena y era un mecánico que le apodan el Chato y era muy gracioso, ya hice. Entonces el director me dice, el director de casting me dice, muy bacán, oye, pero hagamos una segunda, pero ¿tú crees? Me gustaría esta misma prueba, pero sin polo. Entonces yo casi me desmayo, ¿no? ¿Cómo que sin polo? Así, o sea, con la guata al aire. Y yo casi me desmayo porque tengo como mucho pudor y además estoy como de 2 colores, no sé, y estoy gordo. Entonces, ay Dios mío, pero ¿por qué? No entiendo por qué tengo que hacerlo sin polo. Entonces me dijo, no, porque como es pata de barrio, queremos probar, tener una opción. Ya yo en esos casos ya no pienso tanto. Simplemente dije, bueno, ya, hagámoslo. Me quité el polo y hice la prueba. Ese fue un momento bochornoso, horrible. Entonces, igual hice la prueba, qué sé yo, y me fui pensando, pucha madre, y ahora falta que me elijan y tenga que hacer la escena así. Y le dije, pucha, lo convenceré al de vestuario que me ponga un BBD, por lo menos, ¿no? Ya, entonces, allá me olvidé del casting, y a las 2 semanas me llaman y me dicen, oye, le ha encantado al chino tu casting, bien bacán, ya quedaste, te vamos a mandar el guión, sí, para verlo el contrato. Y yo pasaba salida y decía, Dios mío, ahora mi guata en el tamaño del ecran de Cineplanet. No puedo creerlo. Para mi suerte, porque Dios no me abandona, cuando voy a la prueba de vestuario veo que el vestuario era un vestuario completo, ¿no? Pero bajan al director, a Carmona, para que me vea y dice, no, no es así. Entonces vuelve mi estrés nuevamente y dice, Dios mío, ahora va a decir que sin por. Y dice, no, yo lo alucino de otra manera, es como un chiqui viejo, se viste como joven, pero tiene un polo así sin mangas. Dijo, uy, me volvió el alma al cuerpo. Y entonces al final he grabado la escena no con la guata al aire. Pero fue un momento bochornoso. Pero la idea era respuestas cortas, ¿has visto cómo te he contestado? No se preocupe. Si viajas en un avión, ¿con qué actor de Hollywood te gustaría encontrarte y qué le dirías? Su madre. Pucha, con Al Pacino. Wow. Me encantaría preguntarle tantas cosas sobre películas que he visto de él y que, no sé, me dejan pensando cómo hizo eso. Buenísimo. La última pregunta. ¿Los besos en el teatro son... En el teatro, el cine y la televisión los besos pueden ser o pueden no ser. De eso depende de muchos factores, pueden trucarse. Claro, en el teatro es más fácil trucar porque la gente está muy lejos, pero en el cine es un poco difícil que truques un beso porque la cámara está prácticamente acá, ¿no? Pero no, eso es
O sea, no sé, en las telenovelas suelen trucar los besos a veces también. Pero ya no es un problema eso, porque es como yo les digo a los alumnos, ¿no? La gente a veces no entiende que nuestro trabajo es un trabajo, no es un medio de disfrute y lo difícil que es hacer una escena de sexo. Ya quisiera ver a cualquiera que cree que uno se gana estar con la estrés que significa hacer una escena de sexo, ¿no? En realidad, lo que necesitas ahí es máximo de profesionalismo, gente que te dé confianza y gente que te respete, de cualquier lado. O sea, y esa es la regla de los profesionales. Yo quisiera que cada vez que tenga que hacer una escena íntima de beso o de lo que sea, me toque una compañera o un compañero o lo que sea respetuoso y que me dé confianza. Si no, es imposible. Muy bien, muchísimas gracias, estimado Paul. Agradecemos bastante por este tiempo, por este espacio. Algo que nosotros siempre marcamos es que tiene una humildad muy bonita y esa personalidad de verdad que es tan amigable y de verdad nunca cambie y de verdad agradecemos por la amistad y por darse obviamente un tiempito para poder acceder a una entrevista. Fue de maravilla. Desde aquí de Camaná. Gracias a ti. Yo la verdad, con la próxima vez que vaya a Arequipa, ojalá que pueda pasar por Camaná, porque además yo tengo un compadre mío de mi hija que es camanejo y siempre usa la frase de camanejo, pendejo hasta viejo, ¿no? O es algo así. Sí. Pero no conozco Camaná y me encantará. Ya tengo un contacto, pues, ¿no? Entonces, Así es. de todas maneras, me encantará. No, gracias a ti más bien por la invitación. Siempre es bacán conectarnos con el Perú completo, porque creo que todos debemos hacer esta labor tan bonita que haces tú de ser un poco pionero de agradecerte en primer lugar que me hayas invitado a esta entrevista. Siempre es bacán poder conectarnos con todo el Perú y nada, ojalá que pueda pronto estar por Camaná. Muchísimas gracias a usted, maestro. Reciba un saludo también de parte de aquí de Camaná, de este público, y esperamos en alguna oportunidad poder también trabajar con usted. Nos encantaría. O de igual manera tal vez visitarlo por allá, por Lima. Recibo un saludo de parte de nuestra productora Daisy Cayo, quien ha tenido a bien poder realizar este espacio para poder comunicarnos, y de verdad un gran abrazo y los mejores éxitos para usted. Ya, igualmente saludos a Daisy y a todos los que conforman tu espacio, que están haciendo bastante por la cultura y por el arte audiovisual en Camaná. Muchísimas gracias, maestro. Un gran abrazo. Nos vemos. Gracias. Cuídate. Gracias. Muy bien, amigos. Esto ha sido entonces una entrevista muy divertida y quien no, nos sentimos contentos y orgullosos de poder tener como invitado al gran Paul Castelo, quien le enviamos un gran abrazo y todos los éxitos en estas facetas en las cuales viene trabajando. Muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse a este programa Entre Escenas y estaremos volviendo con muchas más sorpresas. Hasta luego.